hiciste un informe, me pareció interesante, de uno de los últimos desayunos de la Fundación Capital, donde plantean varios puntos que me parece que están en línea de lo que están viendo todos respecto a los nubarrones hacia adelante que tiene el programa económico. Me gustaría ahí que puntualizaras, que nos explicaras un poco qué es lo que se está viendo un poco, que lo tiene trabado, digamos, que hay una incertidumbre grande respecto a qué puede pasar los próximos meses con la política económica. Mirá, yo recién te escuchaba y la verdad que no puedo más que coincidir con el panorama y bastante detallado que hiciste, Maxi. Eh, a ver, uno lo que tiene que diferenciar, si se quiere, es los riesgos económicos bueno, los riesgos, también el social es un riesgo importante, y que deriva de lo económico, ¿no? Porque básicamente, en realidad, vos hoy tenés una economía estancada, que no crece, que llegó a un piso profundo, y claramente es difícil el cumplimiento de uno de los objetivos que tiene el gobierno, que es la reactivación en B corta. Los motores de ese rebote, que uno los tendría que buscar en el consumo, vía el salario real, los tendría que buscar en la inversión, vía la salida del cepo, por lo menos la claridad respecto a la hoja de ruta de cuándo y cómo. Vos decías muy bien que hay una gran incertidumbre respecto al cómo se sale. Se habla mucho de, cuándo se sale, pero también el cómo se sale, hay bastante confusión, ¿no? Porque por un lado, viste, tenías la dolarización, por otro lado tenías la canasta de moneda, digo, tenés el modelo de Ecuador por un lado, por otro lado tenés el modelo de Perú, digo, no son cosas complementarias, son cosas diferentes. Y ahora, viste, tenés esta historia que vos decías, viste, de que si no sé si va a ser con tipo de cambio flotante, si va a ser con tipo de cambio fijo, eso agrega incertidumbre, convengamos, ¿no? Y claramente para la inversión, la demora en la salida del cepo, con la incertidumbre no solo del cuándo, sino del cómo, y bueno, hace que ese driver, el driver de la inversión, sea débil. También el salario real es un driver débil. Si bien se va a empezar a recuperar, la caída que tuviste fue muy importante, sobre todo en diciembre y en enero, año 2023-2024, ¿no? Entonces, digo, me parece que claramente tenés un riesgo social importante de hasta cuándo la sociedad banca, digamos, esta economía estancada, digo, con una caída muy fuerte inicial en el primer semestre del año, ¿no? Y donde es difícil ver, es muy baja la probabilidad de ocurrencia, al menos para nosotros en la Fundación Capital, de la reactivación en B corta, ¿no? Digo, este es un riesgo. Después tenés otro riesgo, y voy de menor a mayor, porque en realidad tenés un riesgo urgente. Tenés otro riesgo que es el fiscal, que es, bueno, cómo consolidás, cómo transformás el ajuste fiscal, que es un logro, digo, uno tiene que rendirse ante los números, y claramente venís teniendo superávit fiscal financiero en todo el primer semestre de este año, es sin duda un logro. Lo que tenés que lograr es que algo que tiene características transitorias, licuación, gasto pisado, digo, se transforme en algo perdurable, pero de todos modos, digo, es muy valorable la convicción que el presidente muestra en este sentido, en el sentido de déficit fiscal cero, pero el riesgo ese está, el riesgo fiscal en términos de la transformación de algo que es transitorio en algo que sea más perdurable, más sustentable. Y después tenés el riesgo urgente, que es el cambiario. Claramente tenés un riesgo urgente que es el cambiario. Porque, a ver... Ahora, Carlos, ahí yo veo el problema principal que es el que te urge, es un riesgo claro, que lo ves aparte, porque digo, la brecha cambiaria amenaza, ya está cómodamente arriba del 50%, digo, está a la vista, digo, es evidente que eso pasa.
Que ese es el riesgo más importante, digo. Ahí me parece, yo escribí una Ahí nota que de... ven que se pueda, pero por eso, justamente ese es el riesgo que aparte es como terminan todos los planes en Argentina o como generan siempre, empiezan a hacer agua, ¿no? Y yo veo en los informes de afuera que todos dicen lo mismo, ¿no? Dicen, bueno, de nuevo abusaron del ancla nominal, del tipo de cambio oficial para tratar de frenar la inflación. Bueno, no convergió todavía, tienen brecha de 50%. Esto termina con una devaluación que vuelve a generar un salto inflacionario que, aunque sea mucho menor que el que tuviste en diciembre, bueno, te va a generar tensiones adicionales. Bueno, un poco esa es la visión que hay hoy en el mercado. ¿Vos coincidís con eso? Mirá, el riesgo está, y claramente, a ver, vos por un lado yo te decía que había un objetivo, y lo vinculamos con el riesgo social, que era de reactivación económica en B corta, que es de difícil concreción, y tenés otro objetivo que también tiene una probabilidad de ocurrencia, objetivo económico del gobierno, ¿no? Que también tiene baja probabilidad de ocurrencia al entender de la Fundación Capital, que es el triple 2. Esto es tener una inflación, una tasa de interés y un tipo de cambio oficial que converjan al 2% mensual. Y está claro que es una probabilidad muy baja porque vos todavía tenés un reacomodamiento de precios relativos por delante muy importante, con lo cual el piso del 4,5 que estás alcanzando en la inflación es muy difícil de perdurar. Entonces, Entonces, vos por un lado tenés una variable que corre al 4,5, que es la inflación, versus una variable que gatea, el famoso crawling peg del 2% mensual. Digo, con lo cual, está claro que dado eso y habida cuenta, por un lado, que se está demorando, el 28 de junio lo explicitaron tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central, la salida del cepo. También un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no lo vas a tener mañana, un nuevo acuerdo con dinero fresco, digo. Entonces, dada la baja probabilidad de ocurrencia de cumplimiento de los objetivos económicos del gobierno, y habida cuenta de que se te demora la salida del cepo, que se te demora la salida de un nuevo acuerdo con dinero fresco del Fondo Monetario Internacional, está claro que ahí tenés el riesgo cambiario con esa brecha que excede el 50%, que tiene que ver con que, a ver, ¿qué pasa con los pesos? Mejora el balance Banco Central, pero no mejora la demanda potencial de dólares. No baja la demanda potencial de dólares, porque son los depósitos los que pueden demandar dólares. Y los depósitos siguen siendo los mismos, algo más de 50 billones de pesos. Lo que pasa es que hasta esta segunda etapa financiaban al Banco Central y ahora van a financiar al Tesoro Nacional. Pero digo, la demanda potencial de dólares, que son los depósitos del sistema financiero, eso no ha cambiado. Por lo tanto, ese riesgo sigue estando, el riesgo de los pesos. El de los dólares, vos lo contabas muy bien. Vos tuviste una mejora en la reserva de 9.000 millones de dólares que tuvo que ver con la cuotificación del pago de las importaciones. Digo, la comunicación A7917 del Banco Central. Claramente no fue una acumulación genuina de dólares en las reservas internacionales. Y el último bimestre, por lo menos, tenés un estancamiento preocupante, con un mes de junio y lo que va de julio, donde básicamente el Banco Central dejó de comprar, dejó de tener compras netas, digo. Y las proyecciones, lo dijiste muy bien, Maxi, las proyecciones de acá a fin de año te muestran que el superávit comercial que tenés no se te transforma en superávit cambiario, habida cuenta que el 20% de las exportaciones no van al Banco Central. Entonces digo... No, van al financiero para que no se te dispare ese dólar de 1.400 pesos. Es una frazada corta, ¿viste? O sea, lográs contener la brecha cambiaria, pero no lográs acumular reservas. Digo, con lo cual, a ver, lo que está claro
es que la proyección de reservas del segundo semestre también es una proyección pobre. Entonces, por un lado, vos no tenés acumulación de reservas. Hay que tener presente que todavía las reservas internacionales netas son negativas en casi 2.000 millones de dólares. Digo, con lo cual, me parece que este es un dato que tener en cuenta. Y por otro lado... Y que el año que viene tenés vencimientos ya más importantes. Bueno, estoy proyectándote, para ser benévolo, el segundo semestre del 2024. Como vos bien decías, el 2025 es una historia más complicada todavía. Sí. Hay que agregarle a eso que el tipo de cambio real es un problema, digo, tanto por su nivel actual como por su proyección de cara al segundo semestre de este año. Les decía yo que había una variable que corría, la inflación, contra una variable que gateaba el dólar oficial. El tipo de cambio actual real, bilateral, es algo más del 10% superior al previo a la devaluación de diciembre de 2023. Es un 15% más bajo que la primera salida del cepo enero 2016. Es un 40%, entre 40 y 45% más bajo que el promedio del lustro donde estaban los superávit gemelos, 2003-2008. Es un 45% más bajo que en ese momento. Y es un dólar de exportación que tiene poco incentivo. Si uno toma los distintos planes de incentivo desde el 2022 y el 2023, está un 25% abajo el actual dólar de exportación. El blend, el 1014 que te da, porque cuando vos pondrás 80-20, 900 y moneda, el oficial contra 1000, casi 400, el financiero, pondrás 80-20, llegás a un valor de 1015 más o menos. Ahora, el dólar blend de exportación. Carlos. Que es un 25% más bajo que los distintos planes de incentivos que hubo en el 2022 y 2023, con lo cual... Carlos, déjame ahí, hace un punto ahí que quiero que juegue Claudio. Simplemente lo que quiero decir es que está bien lo que vos planteás, porque si vos ya estás con un tipo de cambio real muy bajo, históricamente muy bajo, y por ahí en 2 o 3 meses estás en un tipo de cambio real símil, final de convertibilidad, es decir, recontra bajo. El problema que eso te genera, más allá de que para adelante puedas plantear que la economía va a ser un boom de productividad, que vas a bajar impuestos, que vas a mejorar logística, hoy estás con más impuestos que estabas hace un año, estás con los mismos problemas de logística, exactamente, y con más impuestos provinciales y municipales. O sea, hoy tenés un problema. El otro problema que tenés es que el mundo también juega. Entonces, Brasil y México subieron el dólar desde marzo 10%, economías que hicieron una devaluación real porque tienen inflaciones de 5% anual o 6% anual. Entonces, ese es un problema adicional. Y la soja, que estaba en casi $500 a principio de año, hoy la tenés en 420, 425. Entonces, todo eso te genera un escenario complejo si vos te vas a tirar de palomita a un plan de estabilización con este tipo de cambio. Obviamente el FMI y todo no te creen que te vas a tirar de palomita con este tipo de cambio, por eso no te dan un mango, no te financian esto. Dicen, no, primero decime hacia dónde vas a ir y después vemos si aparecen los dólares, ¿no? Me parece que ese es el problema de fondo que tiene en este momento el gobierno, ¿no? Mirá, yo te contaba, Maxi, que escribí una nota que salió publicada ayer en el Económico de Clarín, ¿no? Donde no solo explicaba por qué crece el riesgo cambiario, sino qué se puede hacer hacia adelante, ¿no? En el por qué solo me queda corroborar algo que vos bien dijiste. El tipo de cambio real sin cepo claramente es otro. Y tengamos presente que hoy, con un gasto público que excede el 40% del PBI,
uno tiene que pensar qué tipo de cambio real es consistente con ese gasto público, más allá de cuál sea la tendencia de cómo mejorar la productividad y todo eso. La realidad es que hoy vos tenés una economía con cepo y con un gasto público que excede el 40% del PBI. Entonces digo, sin cepo, ¿cuál es el tipo de cambio real? Con el gasto público arriba del 40%, ¿cuál es el tipo de cambio real? ¿Se entiende lo que quiero decir? Con una deuda comercial, utilidades a girar al exterior pendientes y pasivos contingentes eventuales, que puede ser el juicio por el bono cupón PBI o puede ser el juicio por YPF. Digo, estamos ahí con una demanda potencial de 50.000 millones de dólares. ¿Cuál es el tipo de cambio consistente? No, y por eso, pero por eso... Entonces, no es que uno sea del club de los devaluadores. No sé si se entiende lo que quiero decir. No, está clarísimo, Carlos. El riesgo. No estoy diciendo que la salida es devaluar. Lo que digo es, tenés un problema. Entonces, digo, ¿cómo lo atendés el problema? Está tan claro que por eso el FMI no está en contra del cepo, el FMI. El FMI te dice, primero arregla cuál es tu régimen cambiario y monetario, después levanta el cepo. Claro. No se te ocurra levantar el cepo con este tipo de cambio, porque te van a sacar los dólares como si fueran caramelos los chicos. Digamos, el dólar hoy oficial de 915 pesos el mayorista, 920, el FMI le dice, no se te ocurra, yo no te voy a dar 10.000 millones de dólares para que vos con este dólar levantes el cepo, porque te van a sacar hasta el último dólar los importadores, los que tienen deuda comercial, los que quieren remesar utilidades y viendo al exterior. Yo no te voy a financiar eso, le dice el FMI. Acomodado primero tu situación, porque si no estamos en la de siempre. Y la verdad que yo creo que perdí una oportunidad, Caputo, porque en algún momento, hace 2 o 3 meses, cuando él decía, bueno, y algunos de los influencers que tiene el Ministerio de Economía salían a decir que el dólar podía converger a 1.000 pesos, bueno, por ahí tenías chance de hacerlo si lo contabas y la narrabas bien y mostrabas y balizabas el camino. Hoy me parece que nadie cree que si vos salís del cepo en algún momento, a valores de hoy, el dólar pueda converger a los 900 pesos, a 950 pesos. Me parece que nadie en el mercado tiene esa visión. Y ese es un problema. Claro. A ver, yo te diría que agregando un poco, me parece que el 28 de junio, que fue la conferencia de prensa del ministro de Economía y del presidente del Banco Central, se desaprovechó una oportunidad, porque decir que la segunda etapa era el canje de los pasivos monetarios remunerados por letra del Tesoro Nacional es más o menos lo mismo que decir, che, mirá que consagramos la segunda etapa cuando ya pasó 1 mes y medio, porque esto ya había empezado en mayo. Había empezado en mayo con el cambio de los pases pasivos por las LECAPs. Entonces digo, de los 35 billones que se tenían que canjear, ya cuando se anunció el 28 de junio la segunda etapa, se habían canjeado 20 billones. Digo, con lo cual, medio como que fue una segunda etapa inventada que dejó en claro la demora en la salida del cepo. Y si bien no es bueno salir del cepo inmediatamente por los riesgos que conllevaría, tampoco te podés enamorar del cepo. Entonces, sería bueno tener una hoja de ruta donde digas, che, a ver, tengo un sendero secuencial con el objetivo de setear, de anclar expectativa y voy contando qué voy haciendo. Digo, de menor a mayor voy levantando restricciones, como ser parking, FAE, dólar Belén. Bueno, dejo para lo último, obviamente, la restricción cruzada del CCL contra el MUL, ¿no? Pero digo, se desaprovechó esa oportunidad, por lo menos de setear, de anclar expectativas con una hoja de ruta de cómo voy de menor a mayor desarmando restricciones. También se desaprovechó la oportunidad de decir cómo, no solo el cuándo, sino el cómo salir del cepo. De dejar bien claro que no es dolarización o competencia de moneda, que no es tipo de cambio flotante o tipo de cambio fijo. Digo, tenés que aclarar bien cómo va a ser la salida de cepo, porque esa oportunidad se desaprovechó.
Ahora, digo, es lo urgente y a mí me parece que es como que uno podría decir, che, la verdad que sería bueno salir del dólar blend, sería bueno que el crawling peg esté más alineado al 4, que es la inflación proyectada, que al 2. Pero eso, viste, ya han dicho tantas veces que no lo van a hacer que hoy ya fue.